Este niño nos señaló a todos y empezó a sonreír, una sonrisa muy macabra. Y nosotros, al ver eso, el pánico nos hizo correr, sin orden, sin formación. Medina fue el primero en desaparecer. Iba a mi lado cuando algo lo agarró del cuello y lo arrastró hacia la oscuridad de los árboles. Ni siquiera tuve tiempo de gritar. Ramos cayó en un agujero que no estaba ahí antes. Cuando nos asomamos, no había fondo, solo un abismo negro que parecía respirar. Gutiérrez disparaba a la nada, temblando. Yo lo veía, parecía un loco disparando a la nada. «¡No se acerquen! ¡No se acerquen!», gritaba. Pero sí se acercaban. Sombras, formas humanas que no lo eran, brazos demasiado largos, cuellos torcidos y ojos vacíos. Esto es Relato Infernal. Comenzamos. Buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Gerardo Paredes. Lo que les voy a contar a continuación, nunca he contado esto fuera de los reportes internos del batallón, y aún ahí omití más de la mitad, por miedo a que me creyeran loco, o peor, que me mandaran de regreso a ese lugar. Pero ahora que ya pasaron años, y aún cuando cierro los ojos, puedo ver la neblina, puedo escuchar los pasos arrastrándose entre los arbustos, y puedo oler ese hedor a tierra vieja y húmeda que parecía pegárseme a la piel. Todo ocurrió en el Cerro del Quemado, esto en el estado de Sinaloa, entre Badiraguato y Sarutato, un lugar conocido por rumores, por historias de rancheros y por desapariciones. Algo que el ejército siempre atribuyó a la delincuencia organizada. Pero no. Lo que realmente encontramos en ese lugar estaba fuera de nuestra imaginación. Yo fui un soldado del 24 Batallón de Infantería. En aquel entonces, apenas tenía 2 años de servicio y aún creía que lo peor que podía pasarle a un soldado era cruzarse con los hombres equivocados en el monte. Qué ingenuo era. En aquel entonces, la orden llegó al atardecer. Patrulla nocturna, reportes de luces extrañas en el cerro, posible campamento enemigo. ¿Qué más da? Nosotros solo hacíamos nuestro trabajo, que era velar por el bien de nuestra gente. Éramos 7 hombres en aquel entonces, en esta operación que nos fue concebido. El teniente Arce, el cabo Márquez, los soldados Ramos, Gutiérrez, el Chaco Medina, Torres y yo. Nadie lo dijo, todos lo sentimos. Ese cerro tenía algo extraño. En cuanto subías unas cuantas veredas,
El silencio cambiaba. No era el silencio normal del monte. Era como si todo estuviera conteniendo la respiración. El camino hacia el cerro era estrecho y húmedo. El aire olía a pino, pero también a algo más, como metal viejo. Yo sentía que algo estaba mal. Mientras avanzábamos, el cabo Márquez señaló algo entre los árboles y dijo lo siguiente: ¿Vieron eso? Parecía una sombra, murmuró. El teniente lo cortó en seco. Mantengan formación. Alerta, pero sin histerias. Pero yo sí lo vi. Una figura oscura, larga, demasiado delgada. Es muy delgada para ser un hombre. Se movía entre los troncos, sin hacer ruido, como si flotara o algo por el estilo. Cuando volteé de nuevo, ya no estaba. Seguimos subiendo. A mitad del camino, encontramos una cruz de madera, vieja, con el nombre desvanecido. Alrededor, la tierra estaba removida, como si algo hubiera salido de él y no entrado. Yo no dije nada, y nadie de nosotros lo hizo. Pero sabíamos que algo estaba mal. Llegamos a una zona donde la neblina se hacía tan espesa que apenas podíamos ver 2 metros adelante. El teniente ordenó alto. Íbamos a revisar un punto donde, según el reporte, se veían luces. Pero de pronto, un grito desgarró el aire. Era Torres, que venía en retaguardia. Corrió hacia nosotros, pálido, respirando a golpes, y nos empezó a decir: no es humano, no es humano, mi teniente, no es humano. Antes de que pudiera explicar, escuchamos paso detrás de él. Algo se movía entre los arbustos. Y no eran pisadas normales. Eran como golpes secos, garras contra la tierra. El teniente apuntó su arma y le gritó: sea quien sea, somos el ejército mexicano, identifíquese. Pero lo que salió de entre la neblina no hablaba, no respiraba, ni siquiera caminaba como algo vivo. Era una silueta negra, alta, de brazos largos, que parecía absorber la luz alrededor. Torres gritó. Levantó el fusil y disparó. Las balas pasaron a través de esa cosa, como humo. La figura se desvaneció entre la neblina y Torres cayó de rodillas, llorando. No, esto es imposible. No tenía cara. Decidimos avanzar, a pesar del miedo de no comprender qué es lo que realmente estaba pasando. Juntos. Avanzamos juntos, muy pegados. No había regreso sin órdenes, y el teniente no estaba dispuesto a pedir una extracción a ciegas. Caminamos unos 10 minutos hasta llegar a un claro donde la neblina se abría, y ahí lo vimos. Vimos algo que nos hizo confundir a todos,
Era un campamento, pero no era enemigo. Eran campamentos militares. Las tiendas estaban viejas, rasgadas, cubiertas de tierra, como si hubieran pasado años allí. Pero el reporte decía que ese campamento no existía, nunca había existido. En una fogata apagada había restos de placas militares. Empezamos a buscar pistas. ¿Qué podría ser eso? El teniente las tomó con cuidado. Apenas se leía nada, pero algo se distinguía en unas de las placas. En una de ellas decía lo siguiente: 12º Regimiento, año 1987. Pero no había registro de operaciones en ese cerro en esa fecha. Y de pronto, cuando estábamos discutiendo de eso, de que no había ninguna operación o no teníamos conocimiento de que había un campamento militar en ese lugar, de pronto escuchamos pasos dentro de una de las tiendas. El teniente gritó: ¿quién está allí? Salga con las manos en alto. La tienda se movió y una figura salió lentamente. Para nuestra sorpresa, era un soldado. Un soldado con uniforme viejo, completamente cubierto de tierra, los ojos hundidos, la piel ceniza. Caminaba tambaleándose. Y cuando abrió la boca, no salió voz humana, solo un sonido ahogado, como si respirara barro. El cabo Márquez disparó. El cuerpo cayó. Todos lo vimos caer. Pero cuando nos acercamos, ya no estaba. Ni huellas, ni sangre, nada. No le dimos a nada. Solo era tierra suelta en forma humana que estaba en ese lugar. Todos nosotros nos empezamos a mirar y mentalmente preguntábamos qué es lo que estaba pasando. A partir de ese momento, todo el cerro empezó a cambiar. La neblina tomó formas. Parecía susurrar. El aire se volvió tan frío que se podía ver nuestro aliento. Yo escuchaba mi nombre entre los árboles. Luis, Luis, vuelve, Luis, vuelve. Los demás también escuchaban cosas. Ramos decía que oía voces de mujeres. Gutiérrez decía que escuchaba a su padre muerto. ¿Cómo era posible todo esto? Nos estábamos volviendo locos. Y entonces escuchamos llanto. El llanto de un niño, viniendo de lo profundo del cerro. Torres insistió que fuéramos a ayudarlo, que un niño no tenía por qué estar allí. Pero cuando avanzamos, vimos algo entre la neblina. El cuerpo pequeño de un niño, parado, inmóvil, mirando hacia nosotros. Pero lo que nos hizo sentir miedo, no tenía ojos. Este niño nos señaló a todos.
y empezó a sonreír. Una sonrisa muy macabra. Y nosotros, al ver eso, el pánico nos hizo correr. Sin orden, sin formación. Medina fue el primero en desaparecer. Iba a mi lado. Iba a mi lado cuando algo lo agarró del cuello y lo arrastró hacia la oscuridad de los árboles. Ni siquiera tuve tiempo de gritar. Ramos cayó en un agujero que no estaba ahí antes. Cuando nos asomamos, no había fondo, solo un abismo negro que parecía respirar. Gutiérrez disparaba a la nada, temblando. Yo lo veía. Parecía un loco disparando a la nada. «¡No se acerquen! ¡No se acerquen!», gritaba. Pero sí se acercaban. Sombras, formas humanas que no lo eran, brazos demasiado largos, cuellos torcidos y ojos vacíos. Una de ellas los tomó del brazo, lo levantó como si fuera un muñeco y lo arrojó contra un árbol con tal fuerza que su cuerpo quedó doblado en ángulo imposible. El teniente gritó la orden: «¡Retirada! ¡Retirada inmediatamente!». Pero el cerro no nos dejaba ir. Quedamos solos. El teniente, el cabo Márquez, Torres y yo. Los demás están desaparecidos o muertos. Corrimos cuesta abajo, siguiendo la vereda, pero la neblina empezaba a cambiar. Ya no era una nube, era como un líquido espeso, frío, como si algo estuviera respirando a través de ella. El teniente se detuvo, apuntando con su rifle. Gritó: «¡No van a pasar!». Y entonces vimos esa cosa otra vez. La figura negra, la que nos había seguido desde el inicio. Pero ya no era solo una figura, ahora tenía formas. Una forma demasiado humana y una demasiado no humana al mismo tiempo. El teniente disparó una ráfaga completa. La criatura se desvaneció y reapareció detrás de él. Su cuerpo se tensó, sus ojos se voltearon en blanco. La criatura puso una mano en su espalda y el cuerpo del teniente se fue hundiendo como si la tierra lo absorbiera. Última mirada quedó clavada en mí, como diciéndome: «Sálvate, soldado, sálvate». Esa mirada de terror y de perdón al mismo tiempo. Solo quedamos Márquez, Torres y yo. Torres no resistió más. Se detuvo, cayó de rodillas y empezó a llorar. «Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero». Las sombras se acercaron. Yo no pude ayudarlo. Corrimos el cabo Márquez y yo, pero él cayó cuando un tronco se rompió bajo sus pies. Lo agarré de la mano. Traté de levantarlo, pero algo tiró de él hacia abajo. «¡Luis!», gritó. Su mano se fue hundiendo en la tierra y desapareció completamente.
Mi mente dejó de entender. Empecé a correr. Solo corría, corría y corría. Corrí hasta sentir que los pulmones me iban a explotar. Corrí sin saber si iba en círculos. Corrí hasta que de pronto el aire cambió. La neblina desapareció. El cerro volvió a oler a pino. Y encontré el camino por donde habíamos subido. No saben cómo me relajé al sentir que ya estaba a salvo. Pero al mismo tiempo, quería regresar para ayudar a los demás. Pero algo me dijo que no regresara. Me dispuse a avanzar hacia adelante. Llegué solo al campamento base, sin arma, cubierto de tierra, sin poder hablar. Cuando llegué, los demás que estaban ahí se me quedaron viendo, preguntándose: ¿y los demás dónde están? Yo, como pude, empecé a contarles lo que pasó. No detalladamente como lo estoy haciendo con ustedes en este momento. Y los superiores dijeron que probablemente habíamos sido atacados por un grupo en la sierra, que mis recuerdos eran confusos por el shock, que el cerro tenía muchas cavernas y era peligroso. Pero yo sé lo que vi, yo sé lo que escuché. Desde esa noche, cuando duermo, escucho la neblina moverse. Escucho pasos detrás de mi puerta. Escucho al teniente gritar mi nombre. Y a veces creo que la tierra debajo de mi cama respira, porque el cerro del Quemado no deja ir a nadie completamente. Solo te deja escapar para que cuentes la historia. Yo soy Luis Gerardo Paredes, un soldado raso, y soy el último sobreviviente de aquella patrulla, por ahora, porque siento que un día, cuando el aire se enfríe otra vez, me van a venir a buscar.